gente y tal. Y nada, viajo en México a ver Javier este septiembre. Siguiente. Breve presentación. Santi Pérez, ¿quieres? Bueno, dale, la verdad que está ahí por prender el micrófono y hablar. Bueno, soy Santiago Pérez, igual que Facu, soy de San Juan, Argentina, ¿sí? Estudio diseño industrial, estoy en el último año de la carrera, estoy ejerciendo un poco la profesión, así que estoy trabajando. Y la verdad que sí, yo creo que lo que tenemos en común en este grupo es que buscamos la introspección, crecer personalmente, espiritualmente. Y bueno, conociendo a Facu, sabía que esto estaba muy bueno. Bueno, de una de las pocas charlas que he tenido con Facu. Y bueno, me interesó, la verdad que busco todo el tiempo estar conociendo cosas nuevas y me pareció una gran oportunidad. Por eso estoy yo hoy acá. Gracias, Santi. Vale, Ángela. Buenas tardes, mi nombre es Ángela María Velázquez, soy de Colombia, tengo 30 años, me gusta mucho la lectura, disfruto mucho de este tipo de espacios, la verdad, me gusta mucho la historia, me encanta también los libros de autoayuda y pues el día de hoy me metí colada prácticamente, entonces muchas gracias. A ti, Ángela, por compartir. Vale, Santi. Bueno, yo soy Santi, soy de Córdoba. También me uní gracias a Facu, que hizo una convocatoria ahí por el WhatsApp. Soy activista ambiental, también arquitecto y arreglo bicis a domicilio, ese es mi trabajo momentáneamente. Y bueno, el mes que viene voy a empezar un diplomado de bioconstrucción, me interesa todo lo que es, bueno, permacultura, digamos, procesos regenerativos culturales, digamos, que eso apunta a la permacultura. Entonces, todo esto, digamos, de sanar uno mismo, de cuidarse uno mismo para poder ofrecer lo mejor al resto, es como parte del trabajo que todos debemos poder hacer, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá con ustedes. El gusto es mutuo. Qué bueno. Gracias, Santi. Vale, Facu o Javier. Javier. Facu, Facu. Es que estoy enviando un par de invitaciones más y me quedaron. Vale, ok. Javier. Ok, hablo yo. Bueno, pues Vale. bienvenidos chicos. La verdad es que no esperaba ver a tanta gente. Yo soy Javier, soy de México, instructor de yoga y masajista Thai. Nómada es mi profesión. Siempre estoy en el movimiento y bueno, conocí a Jesús hace un montón ya somos casi hermanos y pues ha sido maravillosa aquí la experiencia, ¿no? La verdad es que este grupo en especial no es solo lectura y autoayuda, es como de hermandad. Si se quedan, pues van a crecer un montón, ¿eh? Van a aprender un montón. Facu y Jesús son unos genios que vivían en Argentina. La verdad es que son muy, muy, muy buenos, ¿no? Saben un montón. Entonces, pues bienvenidos, ¿no? Bienvenidos todos y aquí estoy. Gracias, Javier. Se incorporó Lucas. Lucas, llegaste justo para la presentación de Hola, un minuto. buenas Hola. tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Te apetece darte una pequeña presentación? Que te conozcamos. Bien, soy Lucas, soy de San Juan, Argentina, y bueno, y comencé acá, o sea, en realidad vi la publicación de Facu, que fue profe mío en un instituto de acá, y bueno, y solicité a ver si podía unirme porque me interesaba, porque era, o sea, leer era un hábito que yo tenía antes, pero lo fui abandonando de a poco, primero por el colegio y después por la facultad. Y bueno, y cada vez tenía menos tiempo, pero ahora quiero volver a incorporarlo. Qué bueno. Y estás en un buen lugar. Gracias, Lucas. Y veo que entró Julieta, también puede ser. Julieta, hola. Estamos dando presentaciones. ¿Te apetece presentarte en un minutito? Bueno, dale, cuando quieran. Adelante.
Bueno, yo soy Julieta, vivo en Argentina, en Tucumán. Y bueno, entré a la rama de teosofía, después al grupo y me llamó mucho la atención el libro que compartieron. Me gusta leer mucho y también me gusta transformarme y aprender cosas, así que me pareció muy interesante esto y pienso que capaz que el libro puede tener estrategias como para seguir avanzando y progresando uno mismo, ¿no? Me pareció interesante. Dale, qué bueno. Entonces, ¿conoces a Ángela también? ¿Puede ser? No, no sé quién es Ángela. No, no me conoce. No Ah, me conoce. No, Claro, ok, físicamente por ahí tal vez no nos conocemos. Ahora sí creo que ahora es estamos. el momento. Bien, Vale, Facundo. bueno, mi nombre es Facundo Hernández, desde San Juan, Argentina. En este momento San Luis. Estoy en un viajecito. Así que por eso estoy con algunas cuestiones técnicas y acomodando aquí. Pero ya estamos. Así que bueno, como ya saben, la dinámica, como comentaba Jesús, era de que nos reunimos una vez por semana. No es excluyente, como se ha visto, no sé, algunas personas en los anteriores libros, por ahí tal vez no se conectaban porque tenían este miedo a veces de que no, si no termino de leer todo el libro es como que no puedo participar. Y a mí me ha pasado y es una dinámica que, bueno, algunos chicos aquí, como quien se acaba de unir también, conocemos de los grupos de lecturas de la Sociedad Teosófica, entonces no es una cuestión excluyente y es un modus operandi similar de todo, en el cual leemos, no es que leemos en vivo, sino que tomamos un fragmento del libro, lo vamos leyendo, lo vamos digiriendo, lo reflexionamos y lo que compartimos aquí son comentarios y una percepción de cada quien que va a ser enriquecedora, porque es como a cada uno le puede llegar nos llega de hecho, y que de hecho justamente este libro lo comenta más, cómo nos llega de una forma distinta el libro y las palabras y el aprendizaje. Entonces lo que compartimos aquí son nuestras percepciones, comentarios y vamos aprendiendo juntos. Por eso se llama lectura sinérgica. Una aclaración es que los que quieran, para también no estar así como hoy que estuve así como buscándolos y enviando y buscando y enviando, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Lectura Sinérgica y por ese grupo básicamente pasamos el enlace y nos vamos comunicando. Es un grupo, al menos en estos meses, desde diciembre que empezamos hasta acá, ha sido bastante, ¿cómo sería la palabra? No sé si es objetivo o cómo, pero es un grupo como muy concreto. No es que enviamos mensajitos de buenos días, buenas noches, chistes. Nunca se prohibió, pero tampoco nunca surgió. Hasta el momento también porque hemos sido siempre pocos, hemos sido, no sé, 3 o 4 cuando mucho los activos. Y en este último tiempo solamente Jesús y yo. Entonces, lo que hacíamos es que sí compartimos información por ahí que lo hemos referido. Por ejemplo, capaz que de pronto alguien vio un experimento o algún video o alguna película que tiene que ver con lo que estamos leyendo, entonces lo compartimos. Hasta el momento no hubo ninguna prohibición ni ninguna limitación en el grupo, pero tampoco ha sido necesario. Pero sí es una aclaración que es un grupo de WhatsApp en el que básicamente lo que hacemos es compartir el enlace para las reuniones semanales y compartir información que consideramos que nos pueda servir a todos y sea ad hoc a lo que estamos leyendo. Así que bueno, Gracias, si no Facundo. hay nada más para comentar, podemos comenzar con los A comentarios. excepción de que entró una nueva persona y me gustaría conocerla. Ah, sí, sí. ¿Cómo cómo te llamas? Tengo Sociedad Teosófica, ¿te llamas así? No, perdón. Es que mi navegador no sé cómo funciona, que a veces abre mi cuenta personal y a veces abre la cuenta de pues, los jóvenes teósofos. ¿Ok? Pero no, mi nombre es Junuen, voy a ver si puedo cambiar, es que no sé si tengo que cerrar la sesión y volverla a abrir, Ah, tranquila, está bien. es todo un relajo. Pero bueno, me llamo Junuen Fortanel, vivo en la Ciudad de México, conocí a Facu precisamente a través de la Sociedad Teosófica, el grupo de WhatsApp de jóvenes teósofos. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar sobre qué es eso, pero bueno, de todas maneras el domingo tendremos un encuentro si gustan asistir, va a estar vía Zoom y va a estar también transmitiéndose por YouTube. Entonces pueden escuchar un poco más de qué se trata eso, de la Sociedad Teosófica o la Teosofía. ¿Qué más puedo decir de mí? Por el momento trabajo como freelance y es por eso que puedo unirme a esta hora del día. Estudié químico farmacéutico industrial
y trabajo principalmente en farmacovigilancia. ¿Qué más? Tengo 39 años. Ayer me vacuné contra COVID. Y creo que es todo lo que puedo compartir por ahora. Mucho gusto. Gracias. ¿Puedes recordar tu nombre, porfa? Que se me olvidó. Yunuen, con Y. Junien. Ok, primera vez que... Yunuen. Junuen. Vale. Exacto. Junuen. Ok, gracias. Mucho Antes gusto. de explicamos la dinámica que era hacer como una síntesis del libro y luego debate abierto sobre lo que hacemos de resumen y de ahí proponer ejercicios y nueva lectura para la semana que viene. Y antes de empezar con la síntesis, me gustaría que habláramos un poco sobre de qué creemos que va este libro y si hemos tenido alguna experiencia previamente. Vale, ¿alguien quiere abrir micro y comentar de qué cree que va ese libro o si ya lo ha leído? Si Yo tenía alguna experiencia. alcancé a leer el prólogo y me pareció muy interesante, porque creo que todos de alguna manera hemos tenido este viraje en nuestras vidas, de que de repente estás como en un camino o en un cierto trabajo, una cierta actividad, con ciertos objetivos, y cuando los alcanzas no son tan satisfactorios como tú habías pensado que iban a ser. Y de repente, ya que llevas, no sé, cierto tiempo haciendo lo mismo, puede volverse monótono y tal vez hasta aburrido, ¿no? Y bueno, esta persona experimenta incluso un malestar psicosomático, ¿no? O sea, su mismo cuerpo le está diciendo que requiere un cambio. Y creo que todos hemos experimentado ese requerir un cambio y a veces no somos conscientes de él. Y si llegamos a ser conscientes, a veces tenemos resistencias a él. Entonces, el hecho de que este libro nos diga, bueno, vamos a hacer ciertos ejercicios, van a conocer cómo funciona su cerebro cuando se está resistiendo a este cambio que a veces es muy necesario para el bienestar en general. Creo que es muy, muy interesante conocerlo a nivel práctico y tener bases científicas sobre lo que se está hablando. Y es por esto que, aunque no terminé de leer el capítulo completo, pues decidí unirme al grupo. Muchas gracias. Genial. Esa para mí es una actitud fundamental y súper importante. Porque de hecho pasó con un amigo que de hecho hoy tampoco se conectó, pero que cuando le invité al grupo, con el libro anterior, le dije, che, Fran, sumate. Y dice, ¿hasta dónde tengo que leer? Hasta la página 222. Esa vez era hasta esa página, porque era como un capítulo un poco más largo. Y no, o sea, habíamos contado 2 capítulos. Y nunca, al día de la fecha, nunca, de hecho el día de hoy tampoco se unió. Pero porque siempre creo que tenía como ese miedo de que, uy, no, si no leí o si no llegué a terminar, es como, no, no puedo. Entonces, está bueno porque justamente habla de una limitación mental que se supera, digamos así, o que justamente no existe. Así que, genial, Junuen. Gracias por sumarte. Qué bueno. Me ha gustado mucho lo de la percepción de que a veces logramos resultados y cuando los logramos no nos sentíamos bien. Esto me ha gustado porque me han pasado a mí. Y lo de la época del cambio, yo sentí, bueno, tenía una serie de malos hábitos y quería cambiar y no tenía ni idea de cómo porque era un bucle, siempre estaba metido ahí, no sabía cambiar y al final me tuve que ir del país para cambiar, pero qué bueno que tengamos el libro para saber cómo esculpir nuestro cerebro. Sí, me encanta a mí el tema de reprogramación. ¿Y qué opináis vosotros? Abrir micros, ¿queréis opinar algo antes de empezar con el resumen? Julieta, te veo sonriente, ¿eh? Yo no lo leí, la verdad, pero leí la contratapa que pasaron y todo. Yo estudio psicología y me gusta mucho la parte científica del tema, me gusta la neurobiología, me gusta todo lo que tenga que ver con la neuroplasticidad. Y bueno, me pareció muy interesante todo eso, entonces me gusta aprender sobre esos temas que me parecen fundamental, ya que nuestra condición biológica y fisiológica nos condicionan muchas veces, como puede pasar en el caso de depresión o ansiedad o cosas así.
Entonces, me parece importante saber sobre eso y cómo manejarlo. Gracias, Juli. Ujú. ¿Alguien más? Vale. Bueno, yo me comparto de que realmente no he leído el libro. La verdad que pensé, no estaba medio seguro que iba a ser como la primera clase o la primera vez que nos juntábamos como a leerlo y no sabía la didáctica. Pero nada, la verdad que tengo como muchas esperanzas y creo que me va a servir un montonazo. Porque hace un tiempo que, bueno, no sé por qué, cumplí 25 años recientemente y he entrado como una etapa en que no sé cómo percibir las cosas. Es como que me siento grande, me siento joven, siento que he logrado muchas cosas, siento que no he logrado lo suficiente. Estoy como en una crisis eh, y como que bueno, he estado leyendo varios libros, pero nada, yo creo que hace falta esto de retroalimentarte con gente, ver otro punto de vista, no solamente quedarte con lo que vos percibís, tus emociones. Entonces, nada, vengo con esa intención de sentirme como contenido, se podría decir. Tampoco estoy tan desesperado, pero... eh, pero bueno, en fin, eso. Espero que me guste mucho el libro. Tengo fe en eso. Sí, gracias, Santi, por compartir. Vale, me gustaría ver si, Facu, quieres hacer una síntesis de lo que tú has entendido hasta la página 96. ¿Te gustaría? Vale, vale, perfecto. Si hay como un comentario que sirve tal vez un poco para, no sé si, no me gusta la palabra defender, pero como si se quiere la palabra sirve como tipo defender, es que yo pasé este tipo de comunicado que fue como unas historias que subí en Instagram y lo hice hace menos de 2 días, o sea, lo hice el lunes en la tardecita. Entonces, admito que tal vez no era como tanto tiempo para leer el libro, entonces, y tal vez no estaba bien especificado cómo era el modus operandi, así que eso también es como que lleva un poco implicado lo demás. Voy a avanzar bueno, tengo como mi machete con las anotaciones. Por un lado tenemos el prólogo, cuando el prólogo habla justamente del conflicto de entrar en cambio, como cómo el cerebro siempre va buscando la estabilidad y cómo la estabilidad es justamente esto que comúnmente se llama, ¿no?, la zona de confort y qué es lo que hace justamente que estemos en piloto automático por una cuestión de eficiencia energética. Habla que el cerebro está optimizado para que funcione energéticamente. Y hace los surquitos, que eso creo que está más adelante, pero cuando habla de las neuronas, cómo van haciendo todas las sinapsis y las conexiones neuronales, y cada vez que se hace la sinapsis, es como que ese piolín se va convirtiendo en un piolín más grueso hasta que se hace tan grueso como un cable de acero. Esto lo vimos con Jesús en el libro anterior, cuando hablaba también de cómo se va programando la mente, que eran como, creo que en ese libro estaba, cuando hablamos que lo comparamos con canales como surcos de agua. Si teníamos como dos pozos de agua y ya estaban comunicados por un canal, y si yo le hacía un canalcito chiquito, el agua no iba a pasar. Pero si lo volvía a hacer y ese surco lo iba a hacer una y otra vez, llegaba un punto que ese canalcito chiquito que inicialmente costaba mucho, va a ser un canal más profundo y el agua va a tender a ir por ese lugar, pero por una cuestión de optimización energética. No tiene como tanta más explicación que eso. Y la explicación suena sencilla, el hecho en sí es un poco más complejo, como bien dice en el libro. Que dice, ¿la explicación es fácil? Sí. ¿Hacerlo es fácil? No. Pero te da las distintas herramientas. Y habla justamente del potencial del cerebro para cambiar. Esos son los 3 puntos principales del prólogo. Después empezamos con la primera parte, que van a abarcar los primeros 3 capítulos. En el primer capítulo, en el inicio de esta primera parte, habla del cerebro y la mente, o actividad mental, cómo el cerebro lo clasifica y lo denota cómo hace esta comparación con el hardware y la mente como el software. Entonces, pero nos dice que a diferencia, que nos hace un poco más adelante esta comparación, como si fuéramos una computadora que por sí misma se abre, se prende, se apaga, imprime y hace todas las cuestiones que tiene que hacer, como un ser humano que se autogestiona, pero que el software también puede cambiar el hardware. No es como que ya venimos con un hardware tipo como la PC que ya tiene tanta memoria RAM y tantos programas instalados y ya estuvo así, sino que también podemos llegar a cambiar el cerebro por medio de la mente. Que esto también lo vimos en el libro anterior, cuando decíamos
sobre cómo, que en el libro anterior explicaba, cómo cada vez que aprendemos algo, nuestro cerebro literalmente cambia. Que aquí lo ahonda un poco más a este concepto, que habla de las 300 billones de conexiones neuronales y cómo estas conexiones se van a ir creando a medida que uno va aprendiendo cosas distintas. Que más adelante en el capítulo 1, pero esto voy a andar un poco después, lo habla como la actividad mental. También hace mucho énfasis en el autoconocimiento y de hecho ya cuando lo ven un poco más hay ejercicios puntuales de autoconocimiento que con Jesús estuvimos haciendo algunos muy similares, que algunos ya lo voy a comentar, pero que este ejercicio de autoconocimiento va a ser justamente para anclar, para entenderse justamente y a partir de entenderse a uno mismo, poder conseguir el cambio. También habla y menciona un poco la epigenética, que me imagino que hablará más adelante de eso, sobre cómo la genética no es como algo, o lo que sucede en la vida no es como que ya venimos de vida así, como bueno, mi papá y mi mamá eran así o me criaron así, ya estoy, sino sobre cómo los comportamientos y las cosas que vamos haciendo en nuestra vida van generando también los cambios a futuro. No es como que ya viniste a vivir la vida así, es como lo que te tocó. Y sobre esta especie de duelo, como se ve desde la psicología, ¿no? Desde el este soy yo y el nuevo yo. Como cuando alguien quiere cambiar o cuando se produce un cambio porque es forzoso, que da el ejemplo del bypass, que dice, bueno, la persona cambia por una operación o bueno, en el caso del libro es una operación. Puede ser un accidente o puede ser algo exógeno que te obliga a cambiar y se produce ese duelo del quién era yo y quién soy yo. Pero cuando uno lo quiere producir voluntariamente ese cambio, es como muy eso es lo que le da la dificultad, porque justamente es lo que la mente le hace este duelo de, bueno, pero ¿quién soy? Y aquí, bueno, un poco más adelante, pero ya que esto lo traigo ahora, es la diferencia cuando decía el soy, distinto es el yo soy al yo estoy siendo. Como él, bueno, yo soy feliz, o yo soy tal cosa. Es distinto decir yo soy a yo estoy siendo, ese estado de autoobservación de cómo me planteo en este momento. Después habla de que justamente todo esto es por la optimización energética y asegurar la supervivencia. Hasta ahí va el inicio de la primera parte y ahora voy con lo del capítulo 1. El capítulo 1 nos habla primero qué es lo que nos diferencia y lo que plantea qué diferencia del cerebro y que inicialmente tal vez todos los cerebros, al menos a simple vista, pueden parecer iguales, pero nos habla de este mapeo mental. El mapeo mental nos va a decir que es como la sumatoria de todas estas decisiones, estas emociones, estas creencias que se fueron formando a lo largo de la vida, que es como tipo la estructura cuando vemos a alguien, que por ejemplo cuando se conoce a un contador o un ingeniero, viste que tienen como, uno dice, uy, qué cuadrados estos tipos. Pero es porque han hecho tantas veces los mismos cálculos o cálculos muy parecidos con distintos números, que en el cerebro de un contador o de un ingeniero se va formando todas estas cuestiones, estos cableados tan así firmes que es como que ya piensa y ya tiene la cabeza estructurada de esa forma y lo único que hace es cambiar un numerito y su estructura mapeo mental, como lo dice en el libro, es muy parecido. Y habla de distintos elementos, que eso estaba en la página, después sí anoté algunas cosas, páginas, en la página 45, que eso ya va como para cada quien si quiere ver las definiciones, pero cuando primero que discrimina mente y cerebro, la mente, el cerebro como el hardware y la mente o actividad mental como el software, y dentro de la mente denota energía, información, lo que pasa dentro del cuerpo, lo que fluye y cómo se va relacionando. Y hay algo que sí lo toma, que es esto se lo voy a leer textual del libro, es el principio fundamental de En Cambio, que es el de este libro, que dice, con tu mente y tus pensamientos y emociones, así como lo que hagas con ellos, puedes cambiar mucho más de lo que crees. Y inicialmente pone un esquema más simple, que después lo hace un poco más complejo al final del capítulo, que habla del cerebro y la mente y la conexión entre cerebro y mente. Bien, ese es el principio fundamental del libro. También habla del fortalecimiento de las conexiones, que este es el ejemplo que decía del cableado del cerebro, y sobre cómo que esto es algo que me pegó con algunas cosas. En el libro anterior sentía que me pegaba más con una piña, pero en este también, por el tono de bofetada. En este caso es cuando dice, viste, en la página 52. Por ejemplo, cuando uno quiere ayudar a alguien y te dice que, en general, cuando uno quiere ayudar a otra persona, cree que la otra persona es como uno. Entonces uno le da consejos de acuerdo a las vivencias y las estructuras mentales y al orden que uno tiene en su cabeza. Pero me gusta esa comparación que hace en el libro cuando dice, si yo quiero encontrar, que a mí me pasa, por ejemplo, yo tengo en mi compu todas las cosas organizadas por carpetas y yo lo tengo como todo muy clasificado, muy
Virgo, Mercurio, casa 1. Ahí tengo como mi estructura. Y yo sé cómo tengo ordenadas las cosas. Pero si yo quiero ver dónde están las cosas en la compu de, bueno, en el caso de aquí dice de un colega o de un amigo, y cada uno organiza sus cosas en la computadora de forma distinta. Por hacer la comparación de cómo organiza su computadora, así como la analogía del cerebro. O sea, aquí, por ejemplo, todos podemos tener la misma computadora, pero si yo me meto a la computadora de cada uno de ustedes, seguramente los programas que instalaron, no sé, desde el Office, que sé, los programas que usan para edición o las tipografías que usan, hasta cómo organizaron sus carpetas, sus fotos y demás, va a ser totalmente distinta, aunque a los ¿cuántos somos? Bueno, a los 10, ponerle que estemos conectados ahora, tengamos la misma computadora y nos las dieron el mismo día y fecha, y hubiéramos nacido todos al mismo momento. Entonces por ahí creemos que los demás tienen la misma computadora y los mismos programas instalados y todo igual, y lo hacemos desde ese lugar, pero no. Que aquí obviamente el libro es bastante científico, pero sería como ahondar un poco más tal vez en el concepto de empatía. Y hace esto de la realidad que percibimos, o sea, desde dónde percibimos la realidad y, y sobre cómo cambiando la percepción va cambiando la realidad, que eso también lo habíamos visto del libro anterior. Eso está en la página 54, por si después lo quieren ver un poco más. También habla de que hacemos, pensamos y sentimos sin control consciente, que esto lo va a andar un poco más al final cuando habla de la puntita del iceberg. Y ahí doy vuelta a la página. Acá vienen los ejercicios. El primer ejercicio que está muy bueno es el de la página 59. Antes hablaba de la conciencia, que la conciencia es como si fuera el titular de las noticias. Lo hace también con esa comparación. O el encabezado. Y compara el cerebro como consciente e inconsciente como un país, incluso el cerebro como se maneja como si fuera un país. Y hace casi toda una página escribiendo como la policía, el sistema cloacal, todo lo que pasa en un país. Pero que a vos no te interesa si, no sé, si un pueblito allá no tiene luz o si están instalando una nueva red eléctrica o de cloacas. Pero si vos te quedas sin luz o si de pronto se cae una señal o algo crítico, eso sí te interesa. Y ese es como el consciente, como el titular de las noticias, como lo que se asume lo útil y lo cortito y al pie que hace falta para el día a día. Pero en realidad hay muchísima más información que se maneja de forma inconsciente y automatizada, como viene hablando desde el principio del libro, para optimizar energéticamente. El primer ejercicio de autoconocimiento habla de tu mapa de acción. Y esto yo lo definí y lo vi como, a mí se me vino de los videojuegos, ¿viste? Como si alguien jugó, por ejemplo, al Age of Empires o el Age of Mythology, o alguno de estos videojuegos de tipo videojuegos de rol, donde uno define, elige su personaje y decide por qué caminos ir y se plantea qué cosas hacer. Plantea algo así, pero para la vida de uno. Y, y cuando habla primero habla de definir, este está muy bueno, está en la página 59, sintéticamente habla de definir el camino como destino, definir el punto desde donde salimos, y aquí es como algo, una comparación hago con un ejercicio que vimos con Jesús de un curso que tomamos, de la lista de los no negociables, se me vino en este segundo punto. Como decir, bueno, ¿qué tomo para mi vida que no es negociable? ¿Qué hago para mi vida? Que esto, por ejemplo, qué sé, yo lo tomo como máxima. A mí sábado y domingo no me escriban por laburo. O sea, es como, o salvo que sea un laburo tipo freelance, pero a mí cosas, por ejemplo, de la escuela donde doy clases, no, yo no contesto esos mensajes. O les clavo el visto y los contestaré el lunes. Pero yo sé que cosas de laburo, sábado y domingo no atiendo. Y cuestiones así. Y es por mi salud mental, si se quiere. Pero son esos no negociables que yo dije, hasta acá llego y esto no lo hago. Y que Javier también por ahí me ha dicho como esos tipos dogmas, tal vez si se quiere como autoimpuesto, decir, bueno, principios de qué hago y qué no quiero hacer o no quiero que me hagan. Y después, bueno, definir los comportamientos desde distintas perspectivas. Y acá lo habla de distintas perspectivas. Y por último, bueno, seguir esta libreta como los viajes, desde como los cambios que uno quiere hacer. Es un ejercicio casi que de, no sé, cuatro páginas, 3 páginas y media, pero es bastante completo. Bueno, voy a sintetizar un poco más por el tiempo. En la página 63 lo que se me viene aquí, que acá no lo ando tanto, pero es cuando habla de Descartes, un gran científico, de hecho un gran físico, que contribuyó mucho con la física y con la matemática, eh, pero que sus últimos años de vida, lo que no se comenta tanto, que aquí sí lo comento un poco, eh, es que sus últimos años de vida él deja la física, la matemática, todas las ciencias duras, para dedicar a su vida a las ciencias blandas, si quiere. Entonces entender qué es lo que pasa con la mente y por qué cosas
que no se entienden. Y es donde surge como tal vez su cita más famosa, el de la razón tiene razones que la mente no entiende. Algo así era, ¿cómo era? El corazón tiene razones que la razón no entiende. Es como decir, como, bueno, hay cosas que hacemos, pero que no tienen explicación. Como, bueno, voy a decir un ejemplo muy cursi, pero es como cuando te enamoras de alguien a pesar de que esa persona te hace mal, o la otra persona es tóxica, o lo que le quieran decir, pero sin embargo hay como cierto apego. Y si uno lo ve racionalmente o fríamente, decís, no, no, ¿por qué sigo siendo amigo o por qué me sigue gustando tal persona? Pero hay como cosas que van como más allá, y eso es donde va el libro que va con el ejercicio de la página 65. De se nace o se hace. Si quieren les leo, o lo tenés a mano, Jesús, por si lo querés leer, y cada uno dice verdadero o falso como para uno mismo, y eso después tiene una connotación. Bien, está en la página 65. Es un ejercicio con 4, bueno, son 8 en realidad, 8 afirmaciones, y cada uno tiene que ser tipo verdadero o falso. Lo puede decir como para uno mismo, y después más adelante en la página 70 está como la conclusión de qué es lo que, no es como tipo un test de estos que venían con las revistas, pero ahí está. Avísame si lo tenés a mano, Jesús. La 65 no me sale, ¿lo puedes leer Ah. tú? Entonces vamos cada uno individualmente decir si creéis o no en la afirmación que lea Facu, ¿vale? Dale, dale. Es donde dice se nace o se hace. Claro que vos lo tenés en Kindle o algo así, ¿no? Capaz que es otra. Bueno, dice. Indica si estás mayoritariamente de acuerdo o en desacuerdo con lo que dicen estas afirmaciones sobre la inteligencia. Y está adaptado el libro Mindset de The New Psychology of Success, de Carol Dweck. Bien, dice, tu inteligencia es algo muy elemental que no puede cambiarse mucho. Esa es una. 2, puedes aprender cosas nuevas, pero no puedes cambiar cuán inteligente sos. 3, no importa cuán inteligente sos, siempre puedes cambiar un poco. 4, siempre puedes cambiar de manera sustancial cuán inteligente sos. Ahora, si estás mayoritariamente de acuerdo o en desacuerdo, eso es respecto a la inteligencia. Y estas 4 afirmaciones son respecto al carácter y la personalidad. Dice, ¿sos un tipo de persona y no hay mucho que hacer con eso ni que se pueda cambiar? 2, no interesa qué tipo de persona seas, siempre puedes cambiar sustancialmente. 3, puedes cambiar muchas cosas de manera diferente, pero lo más importante de tu vida o lo que sos no se puede cambiar. 4, puedes cambiar hasta las cosas más básicas y fundamentales del tipo de persona que sos. Bueno, cada uno habrá ido respondiendo verdadero o falso si estuvo de acuerdo o no. Las primeras 4, como decía, es la inteligencia, las segundas 4 tienen que ver con personalidad y carácter. Y después, cuando lo vean en la página 70, te dice, estas y estas significaban tal resistencia al cambio o no. Pero eso ya lo dejo como, acá lo tengo No, anotado. pero dilo, no nos dejes con las ganas. Ah, no, bueno, después se vio el libro. Bueno, voy a ir a la página 70, entonces. En la página 70 dice, estos mini test, por ejemplo, en el primer test, el de las inteligencias, no sé si lo anotaron o tenían por ahí un papel, las afirmaciones 1 y 2 tienen que ver con, si contestaron verdadero, es creencias con el cerebro fijo. Si creías que el cerebro es fijo, entonces seguramente contestaste verdadero. Si no, creías que no. Las afirmaciones 3 y 4 representan que sí puedes cambiar tu cerebro. Y en esta hay como una pequeña trampita, en donde decía inteligencia, cambia inteligencia por cualquier habilidad que quieras en tu vida. Y vas a tener cuáles son tus creencias respecto a tus habilidades. Y en el segundo test habla de, por ejemplo, en este caso, las afirmaciones 1 y 3 son las que hacen que crean que el cerebro de uno es fijo. Y las afirmaciones 2 y 4 pueden hacer que el cerebro se pueda cambiar. Aquí yo tuve que hacer algunas observaciones, porque en casi todas, después cuando yo fui anotando y viendo, me di cuenta que sí pienso que el cerebro cambia, salvo en una, que ahí me di cuenta que es una limitación mental mía. Pero bueno, este es espacio de reflexión. ¿Cuál es? Digamos. ¿Cuál es? ¿La quieres compartir? Dale, la última. La 4 Las del segundo básicas. test. La de Vale, lo más sí. básico. Yo Ajá, también vos podés tenía cambiarla. dudas. Claro, Vale. pues ahí le puse incluso un simbolito así y le puse falso, por ejemplo. Porque si vos podés cambiar hasta las cosas más básicas y fundamentales del tipo de persona que sos. Y dije, hasta lo más básico. Y me quedé así como, bueno.
ok. Es interesante, muy interesante. Yo porque me hice la carta astral y te definen como unos arquetipos y tú eres así, tiendes más a esto, ¿no? Yo pensaba que eso era lo básico, pero luego, claro, hablando, no te predefine, nosotros podemos moldearnos el personaje que actuamos como queramos. Muy bueno. Claro, que Facu, esto lo ¿quieres hablamos hablar? con Es Jesús hace como unos que un hay par un de... punto. ah, sí. Hay ¿Cómo? como un Espera. punto en nuestra esencia, por decirlo de alguna forma, que es como la hoja en blanco con la que venimos al mundo, y a partir de eso podemos moldearnos como sea. De ahí creo que las creencias pueden crear nuevas redes edianas, o sea, nuevas conexiones neuronales de las que hablan ellos. Eso lo estudiamos nosotros como neuroplasticidad, que es la capacidad que tenemos para poder modificar y crear nuevos caminos neuronales, que es justamente de lo que está hablando, y que justamente dependen de las resistencias, como dice él, que eso es lo que más se tiene que trabajar, la resistencia a la creencia. Totalmente, Juli. Genial que hay una psicóloga que maneja mejor estos términos, porque de hecho habla de neuroplasticidad, pero no lo habías mencionado así. Y hay un psicólogo, que eso no lo comenta en el libro, pero hay un psicólogo que capaz, seguro vos tenés más en cuenta el nombre, el que habla, creo que era holandés, o no me acuerdo de dónde, el que habla del tabula rasa, que es como que todos los niños cuando nacen son tabula rasa, como que son como hojas en blanco o tal, cuadernos en blanco y como que ahí se van escribiendo. No sé Sí, si sí, querés así, comentar tal algo de cual. Tal cual. eso. Genial. Ya. Y Oye, bueno, ahí, resistencia. Vale, acaba Facu, perdona. sí. Dale, sintetizo lo que queda. Bueno, entonces, ¿cómo habla? Cómo la mente puede ir cambiando el cerebro en la página. Después habla del mundo y hace una división del mundo entre tipo los que no aprenden y los que aprenden, pero porque los que aprenden porque toman esa actitud para cambiar. Y, y hay algo que yo lo asocio con el Hatha Yoga, con Javi también vemos lo del yoga, y por ahí hemos hablado de otras cosas, pero en el Hatha Yoga Pradipika cuando dice de la práctica incansable, que aquí lo dice de otras formas, pero a mí me quedó como de eso, como la práctica incansable, que es finalmente lo que hace que persistiendo ese piolín se termine convirtiendo en un cable de acero. Y en la página 72, cuando habla también de, vos podés decir lo que bueno, lo que básicamente es donde lo que quieres ser y va con ese esfuerzo a cambiar y es todo un desglose, que es lo que hemos estado hablando con Jesús también en otros encuentros, como el hombre que se culpa a sí mismo, que es este hombre que tiene como un cincel y un martillo. Entonces, hay algo que representa, el cincel que va a representar el discernimiento y el martillo que va a representar la voluntad. Entonces, ¿cómo? No va a ser como que de un solo golpecito el hombre se esculpe a sí mismo y ya es toda esa escultura. Van a ser un montón de golpes que va a ir machacando, pero con ese, y no es a lo golpear por golpear, sino que va a ir golpeando estratégicamente esa piedra hasta ir haciendo esa escultura y va a llevar seguramente muchos golpes, golpes en el sentido no de entiéndase que estos golpes implica la voluntad, implica bueno, implica básicamente esa voluntad, no es que son golpes de la vida, que también pueden ser golpes de la vida, es otro tema, pero implica como esta voluntad determinada hacia los cambios, que salen obviamente del confort, y este discernimiento, es decir, con conciencia, que es lo que justamente, de hecho así es el título de uno de los apartados del capítulo, con conciencia dónde ir colocando ese cambio. Esto en el otro libro, cuando iba hablando de cómo se iba cambiando el inconsciente, hacía esta comparación de la laguna, ¿no? Como el agua de la laguna es como que es así, no se puede cambiar, pero si todos los días ibas cambiando un poquito y un poquito conscientemente, ese iba a representar el consciente, en algún punto el agua de la laguna iba a estar cambiada. Iba a ser un proceso que ya también llevaba lo suyo. Pero bueno, después habla, en la página 73 hay otro ejercicio que habla de la oportunidad y el plan. Entonces uno va analizando distintas oportunidades y va proponiendo distintos planes para las oportunidades que tiene uno. Y además hace como una especie de plan de contingencia. Luego en la página 74 habla del autoconocimiento laboral. Esto a mí me sirvió un montón, porque yo de hecho ahora que estoy presentando, ahí va Javi, ahora que estoy justamente viendo temas de laburo y demás, ahí es cuando yo me ejercicio de autoconocimiento laboral me di cuenta de cosas que antes no notaba. Javier, ¿ibas a decir algo? ¿Lo escucháis bien o se me cortó a mí? No. Ya lo Facu. perdimos. Eché un hechizo Ahí por ahí. está. No, es que justo entró una llamada y se me salió. Dale, más Javier, sintético. ¿ibas a decir algo? Perdón, Facu, perdón que te interrumpa. Mira, es que, o sea, yo noto que obviamente muchos entraron hace poquito y
no han leído tanto, ¿no? Sería como muy rico, digo, no sé, después ustedes plantean la dinámica, ¿no? Pero sería como muy rico como que estas páginas que se quedaron para este día, perdón, yo soy el subversivo del grupo, siempre voy a salir con algo así. Sería como muy rico que estas páginas que queden como para la próxima reunión, o sea, para no estar como escuchando, ¿no? O sea, todo lo que está diciendo Paco es súper interesante, pero hay cosas en las que, por ejemplo, yo no alcancé a leer todo el capítulo y estoy así como en blanco, ¿no? Así de, o sea, si fuera una presentación estaría ideal, pero no es la idea del grupo tampoco, ¿no? Entonces, como volver a releer y quizás tocar algunos temas que han tomado, por ejemplo, estas preguntas que hiciste, Facu, son muy interesantes como para, por lo menos, comenzar como establecer una dinámica y que todo el mundo se vaya conociendo, ¿no? Así como yo he dicho, yo soy el subversivo, alguien va a decir, oye, pues yo no opino lo mismo, yo sí opino lo mismo, y en este diálogo quizás como primera sesión con toda esta gente nueva, es como crear algún acercamiento, ¿no? Ah, mira, ya conocí a Julieta y Julieta opina esto, qué interesante lo que dijo Santi, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si no, te vas como, diríamos en México, como gorda en tobogán, sin ofender a ninguna gorda, gorda feliz, en tobogán, y los demás es como, pues ahí corremos, te alcanzamos, nos quedamos, nos paramos, ¿no? Entonces, digo, es mi forma de pensar, ¿vale? Para que no nos quedemos todos así como, oh, este es otro grupo en el que van a hablar eternamente y ya, ¿no? Y vamos a escuchar nada más. Javier, parece- gracias. No sabía cómo cortarle. Gracias. Bueno, está bien. Te No, quiero. es que No pasa justamente nada. pensaba eso, pero Con dije, cariño. bueno, ¿cómo hacemos? Con cariño, gracias por el esfuerzo. Vale, sí, vamos a dar más paso a hablar todos, ¿vale? Dale, Yo dale. tenía Yo una quiero pregunta. aprovechar, Dale. ya que hablaron de subversión, yo también soy bastante subversivo, así que bien ahí. Aguante México. No, bueno, les cuento que bueno, un poco ahondando en por qué, digamos, me interesó participar y bueno, ya me voy a poner a indagar en lo que es el libro más de lleno. Es que, bueno, en este momento, digamos, hace aproximadamente un mes, había tomado, vengo realizando desde el principio de año un trabajo terapéutico con una psicóloga y en un momento sentí como que hice un clic, como que de repente lograr ciertos cambios se me hizo muy fácil. De hecho, hacía años venía intentando dejar de fumar y de repente durante un mes me olvidé de que fumaba y dejé de hacerlo. Eh, Sin embargo, fue algo que no logré sostener mucho más y en este momento, digamos, siento como una retracción y como una vuelta a mis viejos hábitos, que eran los que de alguna forma estaba aspirando con dejar atrás, digamos. No solamente, digamos, hábitos de autocuidado, sino también de cómo me relaciono y cómo me vinculo con las demás personas o los procesos mentales a los cuales me aferro que ya tienen, digamos, como una trayectoria, entonces ese canalcito que uno dice se va haciendo más grande y bueno, sé que también, digamos, cuando uno busca cambiar algo, tiene que, mientras va dejando algo atrás, ir tomando algo nuevo. Entonces, bueno, me pareció que un poco leyendo el libro y retomando esta afición por la lectura que yo también tengo, que la había retomado también antes de todo esto, pues me fui de vacaciones y ahí se me cortó la onda. Venía re bien en el camino y me fui de vacaciones y ahora que volví no sé en dónde estoy parado. Pero bueno, retomar el hábito de la lectura es uno de los más principales porque me está ayudando un montón y gracias a ustedes ahora lo voy a reincorporar y a ir mejorando esos hábitos, digamos. Bueno, eso quería contar yo, no sé si alguien tiene ganas de compartir otra cosa. Gracias. Sí, yo, similar a lo que tú dices, que yo también fumaba antes y gracias a un libro que se llama Es fácil dejar de fumar si sabes cómo,
lo dejé porque fue realmente fácil. Y a ver si adivináis lo que hace este libro. ¿Qué es lo que cambia en ti? ¿Alguien que creéis que cambia este libro? ¿Que hace una fórmula mágica, un hechizo? ¿Qué hace? Lo que cambian son tus mapas mentales para que cuando recibes un estímulo pienses otras cosas o sientas otras emociones y hagas otras acciones. Ese es un esquema que se ve en el libro. Es estímulo, pensamientos, acción, emociones y luego acción. Entonces yo creo, según lo que he leído hasta ahora, que con la mente, o sea, la conciencia ya es algo ya superior, esa voluntad que decía Facu, podemos cambiar los pensamientos y emociones asociadas a los estímulos. Entonces tendremos otras acciones. Te recomiendo ese libro, Facu. Facu. Santi, gracias por compartir. ¿Alguien más quiere compartir algo? Jesús, ¿puedes volver a dar el nombre del libro, por favor? Sí, Me Ángela, interesa. se llama Es fácil dejar de fumar si sabes cómo. Y el autor es... Silencio, es anónimo. No, espera, que no lo recuerdo. Allen Carr, correcto. Vale, ¿quién más quiere compartir? Ah, Puede por ser justamente cierto, respecto a lo relacionado. O sea, quiero comentar que el modus sí, operandi que tenemos normalmente de grupo es más similar al de estos últimos minutos. Porque normalmente en todas las sesiones de lectura, salvo en esta justo, es como hemos ido compartiendo, intercambiando como todo el tiempo todos conceptos, pero bueno, también es porque se dan como distintas condiciones. Justo en este se dio de que, nada, eh, la, la mayoría es como no llegó a leer del todo el libro, pero no es algo, como decía, excluyente. Pueden ir comentando como Juli, que es un aporte buenísimo desde lo que ya sabe y de lo que estamos comentando. Así que, bueno, ya saben, quien sienta compartir, bienvenido sea. Esa es la idea. gracias, Facu. Por cierto, hola, Sergio, que vi que entra. Ah, pero justo se fue. Qué Entonces bueno. salió. Ya, tengo una pregunta para vosotros. ¿En algún momento de vuestra vida habéis sido consciente de, ¡buah! ¿Cómo he cambiado de cómo era antes? A mí me pasó hace 3 años que di, hostia, sí, soy totalmente diferente, incluso la gente me lo decía, y eso es porque cambié los hábitos, repetición y, y eso. ¿Queréis compartir algo? Creo que Junen levantó la mano. Sí, Os podéis mutear, ¿eh? Ok. yo no sé exactamente cómo conseguí esos cambios. Creo que fue a través de la mala, de aprendizaje en carne propia. Recuerdo que yo era mucho más estricta, intolerante, sobre todo en el ambiente de trabajo, ¿no? O sea, como que yo era súper, en el trabajo no muestras emociones, en el trabajo no vienes a ser amigos, ¿no? Y me acuerdo que fui muy ruda con una persona en su momento que literal estaba llorando, no por mi culpa, pero por un asunto de trabajo. Y yo estaba tan enojada que le dije, es que en el trabajo no se llora, ¿no? Y aproximadamente 10 años después, yo estaba en esa situación, ¿no? Y yo fui la que rompió en llanto en un trabajo, ¿no? Y fue en ese momento cuando me di cuenta cómo he cambiado. A lo mejor no estoy consciente de los pasos que he seguido para hacer una y otra cuando volteo para atrás, pero sí me doy cuenta que a base de experiencias y convivencia, esa intolerancia, esa poca paciencia han cambiado. Pero pues creo que en mi caso fue a la mala, ¿no? Hasta que yo experimenté ciertas situaciones y fue cuando me di cuenta de que no todo era blanco y negro, por ejemplo. Gracias. Junuel, perdón, agregando, yo creo que todos vamos así, ¿no? Lo que has dicho de la mala, creo que todos vamos así por la vida. Algo que me pareció interesante de este libro, lo que alcancé a leer es como date cuenta de las carreteras que vas construyendo, ¿no? Entre neurona y neurona. Entonces, eso se me hace interesante y si este libro lo logra aportar, pues, wow,
ser como un gran cambio. Realmente no creo que ningún libro de autoayuda sea el total, sea la Biblia de la autoayuda, pero si este libro hace esto, estará fantástico, porque entonces no vamos a ir así a tropezones, ¿no? Como decir. Una sola aclaración y comentario, que este no es un libro de autoayuda, así como lo que hemos leído antes, no es un club de libros de autoayuda. Es un libro, de hecho, bastante científico. A lo sumo yo elijo decir como si se quiere desarrollo personal, pero ni siquiera va con esto. Dijo el ingeniero. No, es que de hecho lo dice en el libro. O sea, cuando lo ves es como en ningún momento se postula como autoayuda o algo por el estilo. Pero sí es un libro bastante científico. O sea, no hay como fórmulas mágicas o no sé, cuestiones por el estilo. Al igual que en el libro anterior. O sea, a mí me da una sensación de mucho poder en mis manos el hecho de poder moldearme como quiera. ¿No os sentís igual? O sea, moldearte como tú quieres, es brutal. Aquí hay que tener claro, pienso, primero, ¿dónde estamos ahora? ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos conseguir en nuestras vidas? Y qué hemos de cambiar. Entonces, a partir de ahí se puede hacer el trabajo, supongo. ¿Cómo creéis que se puede reprogramar el subconsciente? ¿Ese A partir de cableado? las acciones para mí. Y ¿Cómo? me resulta bastante, a partir de las acciones, porque nosotros actuamos como aprendimos a actuar en algún momento previo de nuestra vida. Entonces, no sé si les pasó, pero a mí me pasa mucho de que aprendo nuevas perspectivas, aprendo nuevas cosas, pero las tengo en mi mente y solamente están ahí, pero si yo no las practico, simplemente va a quedar como un relleno más del intelecto, de un alimento más para mi cerebro y listo. Pero en cambio, si nosotros logramos cambiar nuestras creencias mediante nuestras acciones, ahí creo que es cuando hay una modificación en esas redes que venimos hablando. A mí me pasó y la verdad los cambios que tuve en formas de hablar, en formas de escuchar a las personas, en forma de mostrarme y de vivir, han sido más por acción que por aprender intelectualmente. Gracias, Juli. Ahora estoy haciendo en otro curso reprogramación de creencias y lo que estoy haciendo es, tal y como se indica, es por la noche, por la mañana. Yo creo que es a nivel de frecuencia cerebral es lo más óptimo para, hablarle al subconsciente. Es tú te visualizas, utilizas la visualización de algo que quieras conseguir, una personalidad, nuevas actitudes, lo haces antes de ir a dormir y durante el día haces acciones que vayan en coherencia con esos pensamientos o esa visualización o esa persona que tú quieres ser. Veremos si va por aquí el libro. ¿Alguien quiere compartir en qué persona se quiere llegar a convertir? Yo quiero convertir en una persona que tenga mucha confianza en uno mismo y que, bueno, que no tenga miedo a lo que piensen los demás de él. Sí, a mí me gustaría compartir un poco y a mí me gustaría también convertirme en una persona segura, con mucha confianza. También dejar algunos hábitos. Ahorita cuando habló Santiago me sentí muy identificada con él, ¿cierto? Porque yo también llevo muchos años fumando y dejarlo ha sido complejo. Entonces, llevar una vida más sana en todos los sentidos, ¿cierto? Mental y físicamente. He escuchado por ahí, ¿cierto? En lo que he leído, que desaprender ciertos patrones de conducta cuestan el doble, ¿cierto? Cuando digo que cuestan el doble, me refiero a que si yo durante 10 años estuve con esos patrones, ¿cierto? Con X o Y patrones, desaprender esos patrones cuesta, digamos que un poco más, cuesta el doble, eso he leído por ahí. Entonces sí, me gustaría convertirme en una persona más segura. Gracias, Ángela, por compartir. No sé si es el doble, yo creo que es mucho menos.
Creo que depende de las resistencias. ¿De qué depende? Yo creo que, De las resistencias para mí. ¿Qué es eso yo de creo la que también resistencia? es una Perdón, Javier. Yo creo que también es una creencia, Ángela. Si tú dices que cuesta el doble, te va a costar el triple. Ahí está. Entonces, es como, Tienes razón. sí, es como, no sé, creo y bueno, voy a entrar un poco en términos yogis, perdón, pero, o sea, una persona motivada, una persona con su fuego, con su Agni interno, puede crear cambios instantáneos, ¿no? De blanco a negro. Entonces, por ejemplo, cuando nos enojamos hacemos cosas que no haríamos estando tranquilos. Voy a dejar este trabajo al diablo todos, ¿sí? Y entonces pasaste de blanco a negro. Entonces, no le des como mucho valor a eso, Ángela. Yo creo que tú lo puedes cambiar en 2 días y tú vas a decir, no, puedo cambiarlo en uno y ya. Gracias, Javier, me gusta eso. Tal cual, es como dicen los chicos, o sea, también totalmente de acuerdo con Javi, Juli, porque es como que en el libro también dice que no todos los, que se puede hacer todo tipo de cambio, incluso los más básicos, que es lo que por ahí planteaba, que yo me quedé con, pero ahí es donde detecté esa limitación, y es donde dice también, cuando crees que un cambio es más difícil, como esto, cuesta el doble, y como dice Javier, te va a costar el triple, o 5 veces más, o vaya a saber cuánto, porque ya estás poniendo esa predisposición a que te cuesta cambiar. Pero bueno, ahí ahonda un poco más. Lo que sí, siempre como justamente para no, digamos, tener como este contexto, más allá de que hoy ha sido como un día un poco más atípico, eh, sí, los encuentros suelen ser de una hora como tope, ¿no? Hay veces que ha sido de menos, pero ya estamos en horario y no sé cómo quedaríamos. Con Jesús, de hecho, originalmente habíamos hablado de hacer la primera parte completa, que sería hasta el capítulo 3, que son básicamente, si se fijan en el índice, son 55 páginas más para hacer la primera parte completa. O sea, hasta hoy en teoría era la 95, sería solamente añadir 55 páginas y hacemos la primera parte. Si les parece, como para no añadir más páginas y que sea como tan largo, entonces el miércoles que viene podemos comentar hasta ahí, o bueno, cómo lo ven los demás. ¿Hasta página 95? ¿Dijiste? No, dije que hoy habíamos hablado originalmente ¿Hasta hasta la la 95? 150. O sea, hoy habíamos hablado que era hasta Vale. la 150 originalmente. Después dijimos, no, es como mucho. Mejor dejemos hasta la 95. Entonces habíamos dejado, Vale. bueno, dejamos hasta la 95 y entonces extendemos, no sé, hasta el segundo capítulo es muy cortito, son un par de páginas. Sería como extender como un poco ese número de páginas, pero no extender tanto. Sería como lo que habíamos pensado hasta hoy y un poquito más, si les Vale, parece bien. entonces, ¿hasta página qué número? Bueno, es que en el índice dice sería hasta el título bajo amenaza. Y lo que implica ese título, que es Vale. la página 150. Ok. Mira, vamos a hacer una cosa. Espera, se me fue. Obviamente esto lo vamos consensuando entre todos. Es como un grupo horizontal, no sé si me explico. Así como los grupos de lectura que estamos acostumbrados los chicos de la ST, por ejemplo. A temas logísticos de crear un grupo para los interesados que queráis participar en este libro, ¿te puedes encargar tú, Facu? Entonces ahí podemos Eso. poner la comunicación de El página. detalle, los que estén interesados, que estén ahora presentes, Javier, ¿te puedes silenciar, porfa? Se escucha doble. Sí. ¿Está? ¿Ahora se escucha No, bien? Javier, es Javier. ¿Ahora? Hola, hola. Sí, está mejor. Ahora, perfecto. Bien, a los fines prácticos, es como, a los fines como operativos también, quienes estén ahora me pueden escribir, más allá de que nos hemos contactado, pero me pueden escribir, así los agrego al grupo de WhatsApp, y también si usan Google Calendar, me pueden pasar sus mails de Gmail, entonces ya genero el enlace y ya les queda el enlace para las siguientes semanas y las próximas reuniones del Google Meet, y ya los tienen en su agenda y ya les queda todo programado. Hablando de programación y de hábitos y demás. Vale, genial. Entonces, hasta la página 150 vamos a poner toda la información por Gmail o por WhatsApp y yo propongo un ejercicio para la semana que viene que es interesante. Es 2 objetivos que queramos conseguir en este año y qué persona es la necesaria, o sea, qué persona es la que
cumple esos objetivos. O sea, en quién nos tenemos que convertir. Entonces esto nos da una orientación de qué creencias debemos cambiar. ¿Vale? O sea, Excelente. espera, otro más, perdona. ¿En qué persona nos queremos convertir y en qué somos ahora? ¿Vale? Entonces ahí vemos ya lo que tenemos que cambiar. Entonces ya podemos ir trabajando. Pues yo creo que la página 150 nos dirá algo, ¿no? Ya de No, sí, trabajar. incluso hasta ahora ya hemos visto este duelo de lo que soy hoy y lo que quiero ser. Y lo enlazamos con el libro anterior cuando hacemos una de las técnicas que era el modelaje, el decir, bueno, actúo como si ya lo hubiera hecho. Entonces, como para ir generando esta transformación y que el duelo no sea algo tan grave para la mente. Dale, genial. Pues sí, eso. ¿Queréis añadir algo? Normalmente son de 1 horita, así que ya cerraremos. ¿No? Javier se le ve muy contento. Bien. O algún comentario que quieran hacer o alguna expectativa de próximas reuniones y demás. Ahí lo vamos a Sí, ir. comentarios, sugerencias. O ¿saben Yo qué? quería ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten también? Eso es una muy buena pregunta. Perdón, yo casi no hablé, pero me sentí un poco nervioso porque obvio es la primera vez y además como miedo de no sé cómo reaccionar a lo que cuenten, pero sí estoy escuchando todo, eso es lo bueno. He estado escuchando todo lo que decía Facu, Jesús y todo, y me pareció muy bien, o sea, me parece muy bien cómo se manejan y bueno, me iré acostumbrando a medida de que pasen las reuniones. Genial. Y mira, Lucas es un crack. Lucas desde que bueno, aunque no lo conozco personalmente, pero desde que lo conocí virtualmente es como dije, este chico es como, si yo tuviera que apostar fichas, ahí van. Es como, bueno, de hecho yo, ¿te acordás? Yo lo decía públicamente, capaz que eso no estaba tan bien, pero yo le decía, como, Lucas es uno de los chicos ejemplares del cursado que hubieron. De hecho, bueno, no quiero seguir tirando flores, pero sí. Muchas gracias, Facu. ¿Y los Bueno, eso, demás si qué tal? quieren para la próxima, ayer, bueno, creo que no hay aquí de la gente que estuvo ayer en la conferencia que estaba dando, pero sí al principio está bueno, ¿te acordás, Jesús, la escala emocional? Si querés preparo tipo el Power o compartimos esa imagen. Al principio y al final decimos como, o eso implemento yo por ahí en las clases. Creo que con Lucas tal vez lo vimos. Oye, puede ser Como interesante, ¿no? claro, Sí. cómo me siento al principio de la clase y cómo me siento al final. O sea, qué transformación he sentido. ¿Cuál es esa percepción? Hablando que no es como solamente algo netamente intelectual, ¿sí? Como justamente entre las emociones y el intelecto, que ya lo vamos a ir indagando un poco más. Así que si alguien quiere comentar algo más. Adelante. No, agradecerles por ese espacio, me parece muy importante. Yo espero poder la próxima vez leerme el libro, ¿cierto? Y poder tener algo para aportar. Creo que los estuve escuchando con mucha atención, ¿cierto? Y hubo en mí unos pequeños darse cuenta de cositas, ¿cierto? Que me los llevo y que sé que son cuestiones a trabajar. Entonces, agradecerles por el espacio y qué rico poder seguir compartiendo con ustedes. Muchas gracias. A ti, Ángela. Vale, ¿alguien más? Pues cerramos. Facu, te encargas de gestionar esto y Bien. nos veremos en siguiente miércoles. Bien, Y muchas nada. gracias. Cualquier cosa ya saben, ahí estamos en el grupo, vamos comentando. Javier, creo que tenés micrófono. Javier, ahí está. Bueno, eso vamos comentando y bueno, muchísimas gracias por su participación de distintas formas. O sea, como decía, ya sea como comentando un montón de cosas, como por ejemplo Juli o como Junen, Santi, bueno, Angie, demás, o aunque sea simplemente escuchando de algunas formas, como cada participación de distintos lados es buenísima y de alguna forma siempre llega. Así que gracias por su participación. Para los que gusten, ya saben, me escriben, me pueden pasar sus mails y los agendo para los siguientes encuentros y también los agrego al grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Que tengan buen día. Gracias, nos vemos. Gracias.